entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco Solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Amigos, ¿cómo les va? Quienes habla el Padre Agustín nuevamente en nuestro programa Zapato de Encuentro. Una nueva edición, el zapato que camina, antes era la sandalia, ahora los sacerdotes usamos zapato, bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Que camina para encontrar la oveja perdida, así originariamente fue el nombre de nuestro programa, ¿no? Buscar la oveja perdida. Pero además es buscar la verdad, sobre todo, ¿no? Y presentar la verdad, porque en nuestro programa tratamos desde el principio que se caracterice por la fe. O sea, todos nuestros programas tienen que estar ligados a la fe católica. De allí que nuestros perfiles sacerdotales, de allí nuestra historia, solamente citamos a aquellos próceres que fueron realmente católicos. Primero San Martín, por supuesto, y todos los demás, Rosa, etc. Y así en todos los órdenes, en el folclore también, porque nuestro folclore tiene mucho de la España católica, todas las cosas. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial también, de un tema interesante, ¿no? Que vamos a abordar ahora enseguida, pero primero decimos que este programa se transmite por Radio FM Creación 97.7 de La Plata, en vivo. Después Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz de Tucumán, Concepción del Tucumán, del Padre Apud. Radio Murialdo, AM 1290 de mi amigo también, y FM 90.5 de Mendoza. Bien, bueno, el tema de hoy es San Martín. Seguimos con el padre de la patria, ¿no? El último miércoles de agosto. José de San Martín, criollo o mestizo. Se dicen tantas cosas de la egregia figura del más grande héroe de la patria, el general San Martín, sobre todo cuando se va acercando su aniversario de muerte en los periódicos, YouTube, Facebook, etcétera, que uno podría decir, en fin, las cosas que se dicen, que la estupidez ha llegado a tal grado de insensatez que hoy se le llama intelectual, entre comillas por supuesto, al que solo es un estulto, porque solo hablan para publicitarse ellos y vender sus libros, pero y confundir a la gente, por supuesto, pero están totalmente desprovistos de pruebas que acrediten sus calumnias, como siempre. Nunca hay papeles, nunca hay documentos, nunca hay nada. Miente, que algo queda, decía alguien, ¿no? Por ejemplo, entre las calumnias sabemos sobre San Martín, se ha dicho que fue masón, así gratuitamente. Y muchos se lo creen, no sé por qué y por qué no prueban. Pero uno de los grandes enemigos de San Martín, que lo mató, se puede decir, lo destruyó, sí, a nuestro San Martín en sus libros, por supuesto después de muerto,
masón grado 33, el general Mitre, el general Bartolomé Mitre, afirmó rotundamente, como decía el coronel Santiago Rospide en su conferencia titulada Bartolomé Mitre, amigo o enemigo de San Martín, decía que San Martín, Mitre decía, no, rotundamente, San Martín no fue masón. Que lo diga un masón, grado 33, es importante. Él mismo lo sostuvo. En esto dijo la verdad. ¿Pero por qué dijo la verdad? Porque no pudo probarlo de ninguna forma. San Martín, Bartolomé Mitre hizo mucho daño a San Martín después de muerto. Bien. Hoy hemos invitado al profesor Luis Elías, conocedor de un tema que a mí me intriga hace tiempo, pero que me duelen, como nos duele a todos cuando nos insultan a nuestro padre, ¿no es cierto?, a nuestra madre. Siempre se supo que fue San Martín hijo legítimo de don Juan de San Martín y de doña Gregoria Matorras. Es tan fácil destruir, ¿no? Por ejemplo, las Torres Gemelas de los Estados Unidos, me acuerdo que anduve por ahí en el momento antes que las destruyeran y me invitaron a subirla y le digo, no, más adelante, cuando vengan otros años. Y ya la destruyeron. Después, cuando me volví, digo, bueno, se destruyeron con un solo golpe de dinamita, en un instante. Pero antes, ¿cuánto tiempo llevó para construirla, pensarla, calcularla y después llevarla a la obra, no? Es muy cierto el dicho que dice, más hace un burro negando que San Agustín probando, ¿no? Es más fácil destruir, calumniar, que construir la verdad. Bueno, por eso mismo hoy hemos invitado a alguien que va a decir la verdad sobre este tema de San Martín, si fue mestizo o criollo, ¿no? Pero antes, el profesor Luis Elías. Voy a decir algo de su trayectoria, ¿no? Es profesor de enseñanza media y superior en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 1991. Tiene 62 años, nació en Mendoza, donde desarrolló su actividad profesional. Es casado, padre de 8 hijos. Fue director del nivel inicial y primario del Colegio San Francisco Javier durante 20 años. Yo estuve ahí en su fundación. Inclusive me tocó pintar un cuadro de San Francisco Javier. Fue una cosa que recuerdo. Bueno, docente de nivel secundario y universitario además. Actualmente está jubilado de la actividad docente y coordina programas extraescolares del Colegio San Francisco Javier, Instituto de Inglés, Culturales, Deportivos y Artísticos de nivel primario y secundario. Además, ha organizado y dictado cursos de perfeccionamiento docente y capacitación en diversos ámbitos en instituciones como asimismo ha desarrollado proyectos y concursos culturales. Ahora sí, con ustedes y con mi amiga, ¿cómo le va, Lidia? Hola, antes padre. de saludarla por fin, ¿cómo le va? Y ahora sí, ahora charlamos. Buen día. Y ahora sí, con mi amigo Luis, que hace mucho que no lo veo, por fin. Querido Luis, ¿cómo te va? ¿Nos conocemos? Muy bien. ¿Qué tal, Agustín? Un placer de tenerte. Antes que todo, feliz día. Hoy es San Agustín. Gracias. Así que... bueno, hoy San Agustín. Claro. Cacho de patrono te buscaste vos también, ¿no? Dios mío, tremendo. Me da vergüenza. Todavía no llego ni a los Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto y me da un gusto enorme después de tanto tiempo que no te veía. Y la verdad que con Luis hemos compartido el seminario de la calle Tirazo, el ex seminario de la calle Tirazo. Bueno, y ahora él tiene un hijo, él fue seminarista, creo que 2 años, ¿no? ¿O 3? 1 año. 4. 1 año, perfecto. Y después hicimos aventuras misioneras ahí por San Rafael. Bueno, y después se casó y tuvo, como leímos, varios hijos. Bueno, y ahora un hijo es sacerdote y otro es seminarista. ¿Qué les parece? Así que, qué linda familia. Bueno, querido Luis, en estos tiempos que estamos viviendo, qué importante decir la verdad sobre este prócer, el más calumniado justamente porque era católico.
porque si no, ¿para qué lo van a calumniar? ¿No es cierto? Se lo calumnió porque era representante de la cristiandad, nada menos. Bueno, te pido que ahora sí nos cuente un poco sobre esta calumnia de que fue mestizo. No tiene nada de malo ser mestizo ni hijo de una india, como dijiste vos en un artículo, hermoso artículo que leí en el diario. Bueno, ¿cómo fue eso, Luis? Bueno, nos cuesta pensar cuáles son los motivos que pueden llevar a ciertos pseudohistoriadores a sostener que San Martín era hijo de una india y de un español, que no eran ninguno de los dos que mencionaste vos, ni Juan de San Martín ni Gregoria Matorras. Dice uno de estos autores indigenistas que el caso de la filiación indígena de San Martín no es un hecho menor. Evidentemente, estos pseudohistoriadores llevan agua para su molino, tratando de convertirlo a San Martín en mestizo por razones ideológicas. Claro. Por el contrario, dice, es trascendente la importancia de la memoria histórica de los pueblos americanos. El movimiento indigenista se embandera con San Martín mestizo porque reivindica de alguna manera el sentimiento de muchos de ellos que están resentidos y sostienen que estos movimientos indigenistas que San Martín vino a defender y a levantar las banderas del indigenismo contra la opresión hispánica y luego liberal que se va a llevar adelante, según ellos, en nuestras tierras. Dice uno de estos autores, la comprobación del origen mestizo de San Martín no solo aclararía en parte su retorno a la patria, a luchar contra el ejército al que había servido durante casi 20 años. Hay una primera cosa que uno se plantea. San Martín estuvo 20 años combatiendo para los ejércitos realistas en España, con un desempeño brillante. Desde pequeño, a los 11 años, él ingresa al regimiento de Murcia, a los 13 está peleando en las costas africanas contra los moros, defendiendo la bandera del Imperio Español, del realista. Nos cuesta pensar por qué después de 20 años de una brillante trayectoria militar, San Martín decide venir a América para luchar contra los españoles, como si de alguna manera se hubiera dado cuenta que su origen mestizo reclamaba su presencia en España, en América, para combatir contra España. Evidentemente, no puede haber sido un móvil, porque si no hubiera vuelto a América mucho antes, si así hubiera pensado San Martín. Bueno. Por otro lado, dicen estos autores que se puede constatar una vez más la fuerte impronta indígena que atraviesa nuestra sociedad. ¿Qué dicen ellos? Que en definitiva en América hay que defender los derechos de los indígenas contra la España opresora, una España que vino a someter, a esclavizar, a usurpar y evidentemente a llevarse todas las riquezas americanas para el continente europeo. Olvidan estos autores todo el aporte cultural, económico, material, de desarrollo educativo, religioso sobre todo, que vino a traer España a América. De modo que nosotros tenemos que no solo reivindicar la presencia española en América. Recordemos que cuando llega España a América, América se encontraba en el Neolítico. No tenía historia porque no conocían la escritura. No conocían la rueda, por poner un ejemplo de tantas cosas que podemos decir. España vino a traer la fe, vino a traer templos, vino a traer escuelas, universidades. Ya
a los 40 años de haber llegado a Perú, los españoles, se funda la primera universidad en Perú. Y paulatinamente fue desarrollando con gran bagaje cultural, de historia, etcétera, una América que aprendió a adorar a nuestro Señor Jesucristo, aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió a desarrollar las artes, la industria, la economía, etcétera. Un ejemplo muy acabado de ello son las misiones jesuíticas, por ejemplo. Allí la presencia de 2 o 3 sacerdotes jesuitas con 5.000 guaraníes desarrollaron más de 30 misiones en el noreste argentino, en Uruguay, en el actual Uruguay, Paraguay, Brasil. Y estas misiones son un ejemplo acabado de lo que acabamos de decir. Los indígenas aprendían a leer y a escribir, se gobernaban a sí mismos en un cabildo, aprendieron a cultivar, aprendieron a desarrollar cierta industria, aprendieron a construir, aprendieron a vivir en familias monogámicas, aprendieron a respetar el derecho de los demás, y desarrollaron un microclima en esas misiones que era una muestra de lo que España quería traer a América. Y repito, eran 2 o 3 sacerdotes con 5.000 indígenas. Ahí no había nadie esclavizando a nadie, ni castigando a nadie, ni obligando a nadie a estar allí. Quería agregar que también España le trajo la dignidad mayor a través del bautismo, la fe. La dignidad que le dieron al indio se la dio nada más que España, porque entre los indios se mataban, se comían entre ellos, unas tribus a otras, los incas, ahora están otro tipo de incas, ¿no? Los incapaces, bueno, pero siempre, pero igual, era tremendo, sí. Bueno, en ese ambiente de una América brutal, donde se practicaba la esclavitud, los sacrificios humanos, etcétera, va a irrumpir España. Y España va a venir a trabajar y a construir. Por eso ponía el ejemplo de las misiones jesuíticas. Bueno, actualmente, no hace muchos años, ha surgido este movimiento reivindicatorio del indigenismo y la presentación de una España que vino a destruir, a esclavizar, a someter, y por eso el deseo de sostener que San Martín era hijo de una india, ¿no? Bueno, ahora hecha esta introducción, vamos a hablar un poquito, porque hay 2 cosas. Estos indigenistas dicen, por ejemplo, se dice que muchos historiadores sostienen, y en realidad no hay documentación probatoria de nada de lo que dicen. Todas estas cosas, hay una tradición oral que sostiene, pero en realidad no hay ningún documento serio que haga de la historia una ciencia que permita estudiar con veracidad los hechos trascendentes del pasado. De modo tal que, siguiendo un poco a don Enrique Díaz Araujo, y a una historiadora rosarina, Pascali de apellido, vamos a aportar de alguna manera la visión con documentos probatorios de que San Martín fue hijo de quien se dicen que fue y que realmente fue, de Gregoria Matorras y Juan de San Martín. Y además vamos a dar algunos indicios de las falacias que se sostienen cuando no hay documentación probatoria detrás. Bueno, San Martín nace en Yapeyú el 25 de febrero, un 25 de febrero. Hemos dicho entonces que se sostiene que San Martín habría sido hijo de don Diego de Alvear y Ponce de León. Este señor era el abuelo de Joaquina Alvear, que a su vez era hija de Carlos María de Alvear.
Carlos María de Alvear llegó a América con San Martín, se conocieron desde muchos años, terminaron enemistados por razones políticas y de visión política de la realidad americana. Pero San Martín desde muy jóvenes conocía a los Alvear. El padre de Carlos María de Alvear era don Diego de Alvear y Ponce de León. Y San Martín habría sido también, según estas versiones, hijo de la india guaraní Rosa Guarú. El matrimonio San Martín y Matorra se habría hecho cargo de la crianza de José Francisco y después lo llevaron con la familia a España cuando don Juan de San Martín fue trasladado por razones de servicio a la península en 1784, cuando San Martín contaba apenas con 6 años de edad. Si bien, como dijiste vos recién y yo sostengo en el artículo que escribí, no tiene nada de indigno ser hijo de una indígena guaraní y un español, pero es misión de la historia develar los hechos trascendentes del pasado con la mayor claridad y veracidad posible. Y por eso hay que estudiar los temas y documentar las cuestiones que uno sostiene en la historia, ¿no? Bueno, el matrimonio de Juan y Gregoria San Martín se consagró en 1770 en la Banda Oriental. Don Juan de San Martín estaba destinado en la actual Uruguay. Allí nacieron 3 hijos. En 1774 se trasladan por razones de servicio a Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, actual provincia de Corrientes, donde Juan fue nombrado teniente gobernador. Y allí van a nacer 2 hijos más de este matrimonio, José Rufino en 1776 y el menor de todos, José Francisco, en 1778. Cabe aclarar que esta antigua reducción jesuítica que nosotros conocemos como Yapeyú y que se llamaba Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, había sido justamente una misión que los padres jesuitas habían fundado en nuestra provincia de Corrientes. Los jesuitas fueron expulsados por toda una situación política de todos sus lugares de residencia y sus misiones en el año 1767. Y el gobierno español tuvo que hacerse cargo de la administración de estas reducciones, de estas misiones, lo que fue un absoluto fracaso. Nadie pudo darle el espíritu y el contenido que tuvieron estas misiones con la presencia de los padres jesuitas. Una de las pocas reducciones que siguió produciendo y siendo bien administrada fue justamente la misión de Yapeyú, donde llevó adelante una tarea de muy buena administración don Juan de San Martín. Y por eso San Martín va a nacer en una antigua reducción jesuítica. José Francisco, nuestro prócer, fue bautizado al día siguiente de nacer, el 26 de febrero de 1778, por el padre Francisco Cano de la Pera. Era dominico, era amigo de la familia, la había conocido en la Banda Oriental y había sido él también trasladado como párroco a Yapeyú. Los padrinos de José de San Martín fueron Cristóbal Aguirre y Josefa Matorras, parientas de doña Gregoria. Como verán, se han conservado muchos elementos de los primeros días de vida de nuestro prócer. Evidentemente hay alguna fuente, y ya veremos cuál es, que nos permitió indagar en la historia quiénes fueron, cómo estaba asentado en el acta de bautismo
quiénes fueron los padres de José Francisco de San Martín, quiénes fueron sus padrinos, qué sacerdote lo bautizó, etc. Pero van a haber problemas y la historia tiene que indagar, a veces hurgar en el pasado y tratar de buscar todos los documentos que estén al alcance. Hubieron problemas. Cuando se quiere saber los datos filiatorios de una persona, sobre todo nacidos antes de 1880, porque en esa época se va a hacer cargo el Estado de registrar el nacimiento de las personas, pero hasta esa época eran las iglesias, las parroquias y sus libros donde se asentaban las actas bautismales las que contenían la documentación o los datos de filiación de las personas, el día que había sido bautizado, quiénes fueron sus padrinos, etc. Vos sabés que yo cuando estuve por Italia, buscando los rastros de mi árbol genealógico por parte de mi padre, que es italiano, mi papá, del año 1889, ¿te acordás de mi papá? No sé si te acordás. Claro, sí, y vivió un montón de años. 101. Sí, cuando quise buscar más rastros, tuve que ir a una iglesia, me hiciste acordar, a una capilla, claro, a una parroquia antiquísima en Italia, y ahí descubrí que mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, nació en el año 1858, estaba registrado ahí. Claro, exactamente. Eso es lo que hacen los historiadores. Pero ¿qué va a suceder? En 1817, ya muchos años después que ya habían partido de ese lugar de Yapeyú, la familia San Martín, fue invadida por el ejército luso-brasileño, o sea, de portugueses y brasileños, comandados por el gobernador de Río Grande, el marqués de Alegrete, porque los brasileños estaban desarrollando un plan de expansión y ocupación territorial en el litoral, en el actual litoral argentino. Entonces invadieron Corrientes, invadieron Yapeyú, y allí se robó y se redujo a cenizas la capilla, el templo, sus libros y archivos, sus ornamentos, etc. De manera tal que ya aparece un primer obstáculo para indagar en las actas de bautismo quiénes fueron los padres, padrinos, etcétera, de José de San Martín. Y allí entonces se pierde definitivamente el acta de bautismo de nuestro padre de la patria. No obstante, dado que el curato de Yapeyú dependía de la diócesis de Buenos Aires, se buscó en los archivos de la orden dominica en la capital, en Buenos Aires, y aparecieron testimonios de asientos en los libros curiales. Es decir, que las actas de bautismo de la provincia dominica, porque era un sacerdote dominico el que lo bautiza, tenían un respaldo, una especie de copia que se llevaba a los asientos en libros curiales que se conservaban en la curia metropolitana. Había una especie de documento respaldatorio por si había algún inconveniente en el lugar de origen del acta, y además para que estuvieran a la mano en la ciudad de Buenos Aires, que era la ciudad más importante, como sigue siendo actualmente, de nuestro país. Perdón, y qué importante para nuestros curitas, y para mí también, especialmente los párrocos, ¿no? Que a veces hemos visto que algunos de los nuestros sacerdotes, digo en general, ¿no? Descuidan ese tema de anotar bien los bautismos y anotar bien todo, ¿no? Porque si no, un desastre. Claro. Hay lugares donde no figura nada. Y los curas tienen que buscarse una secretaria prolija y que cumpla bien con su tarea, porque eso permite tener documentación respaldatoria. Muy bien. Un sacerdote dominico, Reginaldo Saldaña Retamar, en 1921, dio a conocer el extracto de la partida de nacimiento de José de San Martín, con todos los datos consignados. Qué bueno. Estos documentos echaban luz sobre los padres, padrinos y hasta el cura que bautizó a José de San Martín.
Respaldo más que suficiente para dar crédito a datos que ya el mismo Bartolomé Mitre, por ejemplo, en su Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, había consignado y dado por seguros. O sea que el mismo Mitre, que fue el primero en escribir una historia muy completa, con errores, por supuesto, como vos mencionaste, pero que contó con documentación de primera mano, dado por la hija de San Martín, la nieta, perdón, allí en su libro consigna quiénes fueron los padres de José de San Martín. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente en junio de 1955, durante la quema de las iglesias, al ya estar finalizando el gobierno de Juan Domingo Perón, se incendia la curia metropolitana y también allí se redujo a cenizas el archivo eclesiástico, donde se guardaba este asiento correntino mencionado. De modo tal que tanto el acta como luego su respaldo que contaba en el archivo eclesiástico, ambos fueron reducidos a ceniza. Le debemos a este sacerdote Saldaña el haber publicado antes de ese incendio los datos filiatorios de San Martín. Qué importante, ¿no? Sí. Fue providencial. Fue providencial. Sí. Y estas actas de bautismo a la cual acude Saldaña para su publicación, tenían datos veraces porque se hacían presentes en un lugar religioso donde la palabra tenía un peso específico muy grande, donde no cabía mentir en estos datos. Ustedes imagínense que si San Martín no hubiera sido hijo de sus padres, el pueblo lo hubiera sabido, hubieran habido comentarios, hubieran habido denuncias, etcétera. Pero a nadie se le puede haber escapado que doña Gregoria, hasta un día antes del bautismo de San Martín, estuvo embarazada de su hijo. Claro. Ni el sacerdote que bautizó podría haber bautizado un niño en su nombre sabiendo que no era hijo de Gregoria. Bueno, etc. Bueno, ¿cuál es el origen de la duda sobre la paternidad de don Juan y doña Gregoria? En realidad no hay un solo documento serio que respalde la teoría de que San Martín fuera mestizo. No existe ningún documento. No existe ningún documento. Ocurre que en algunos autores difunden masivamente una versión ya conocida y descalificada por los especialistas en temática sanmartiniana. Se trata de un manuscrito de una nieta de Diego de Alvear, como dijimos al comienzo, Joaquina Alvear Quintanilla de Arrotea, hija de Carlos María de Alvear, y que escribió sus memorias en 1877, es decir, 100 años después del nacimiento de nuestro prócer. Este relato, sin base documental que lo sustente, contiene una cronología de sus antepasados. Ella redacta un poco la historia de su familia y lo hace de memoria, donde manifiesta con orgullo ser sobrina carnal del general San Martín. Esto llamó mucho la atención, porque José de San Martín era hijo natural de mi abuelo, dice ella, el señor don Diego de Alvear y Ponce de León, habido en una indígena correntina. Esto dice esta mujer. La falta de los documentos por los incendios que hemos mencionado le ha dado después aire a esta teoría de corte indigenista. Pero veamos, por ejemplo, las fechas que esta mujer cita de memoria no coinciden. Un modo de corroborar la veracidad del relato de Joaquina Alvear fue investigar el paradero de don Diego de Alvear en el año 1777, en el que fue concebido nuestro prócer. Es decir, si doña Joaquina dice que San Martín era hijo de Diego de Alvear, bueno, veamos dónde estaba en el año 1777. Para saberlo es muy importante el testimonio dejado por la hija de don Diego de Alvear, Sabina de Alvear y Ward.
Ella, en su libro Historia de don Diego de Alvear y Ponce de León, que fue publicado en Madrid en 1891, transcribe una cronología de los viajes de su padre, pero no lo cita de memoria. Se basa en el diario de don Diego de Alvear. Don Diego de Alvear llevaba un diario con sus aventuras. Fue un hombre que viajó mucho porque tenía un cargo para la corona, trabajaba para la corona española y tenía que moverse de un pueblo a otro. Allí puede comprobarse que don Diego de Alvear efectivamente pasó por Yapeyú, pero recién en 1792, 14 años después del nacimiento de nuestro prócer. Evidentemente, y en esa época no había inseminación artificial, así que no era posible que don Diego de Alvear haya sido el padre de José de San Martín. Imposible, claro. El mismo dato puede obtenerse compulsando el referido diario o el libro que también publica el diario de don Diego de Alvear, que escribió Gregorio Rodríguez, que se llama Historia de Alvear. No queda en duda de que los dichos de Joaquina no se ajustan a la cronología histórica de su abuelo. Pero hay un dato más. Patricia Pasquali, una historiadora sanmartiniana que falleció joven, no hace muchos años, que era de Rosario. Muy buena, ¿no? Es conocida, muy buena. Creo que escribió varios libros, San Martín documentado, algo así, puede ser. Sí. Tiene un solo problema, que no te va a gustar, Agustín. Ella dice que San Martín era masón. Pero bueno, ¡ay, no! Dejémoslo de lado. ¿Qué va a hacer? Pero al menos tiene documentos interesantes, ¿no? No, pero sí, y mi maestro, en el cual me he basado para escribir este artículo, Enrique Díaz Araujo, la cita varias veces. Ajá. Bueno, Patricia Pasquali, en el año 2001, edita en el diario La Nación un artículo en el que habla del estado de salud mental de Joaquina. Ya Joaquina está. De Alvear. Tenía que estar loca, entonces. Tenía que estar loca. De Diego de Alvear, que empezó a difamar a José de San Martín con datos erróneos de la cronología de su padre. Según consta en un expediente judicial archivado en el Museo Histórico Provincial de Rosario, el 22 de octubre de 1877, año del manuscrito de Joaquina, don Agustín Arrotea, el esposo de Joaquina Alvear, solicita ante el juzgado de primera instancia en lo civil de Rosario ser nombrado tutor de su esposa en el interés de la sociedad conyugal, constituida por ser de notoriedad que hace algún tiempo Joaquina se encuentra en estado de incapacidad, enfermedad que por desgracia la inhabilita para todo acto civil. Es decir, que su marido se constituye, y le pide eso a la justicia, en su tutor. Cuando Joaquina escribe sus memorias, el marido estaba pidiéndole al juez que la nombrara su tutor, porque esa familia tenía muchos bienes y el estado mental de Joaquina le impedía tomar decisiones acertadas y cuidar el patrimonio familiar de los Arrotea Alvear, de este matrimonio. O sea que no se puede confiar. Por supuesto. En esta persona. La persona que escribió, que era nieta de Diego de Alvear, que escribió que San Martín era hija de su abuelo, estaba con un estado mental de confusión muy profunda. ¿Qué hizo el juez Nicasio Marín? Dio vistas del caso al defensor general y el defensor general solicita que la señora fuese representada por un tutor. Para ello se designó a Lisandro Paganini, unido por un parentesco a Joaquina. Es decir, Lisandro Paganini iba a representar los intereses de Joaquina ante la justicia. Al aceptar manifestó con sensatez que sin embargo de constarme el estado de incapacidad en que se encuentra la predicha señora desde algunos años atrás,
creía indispensable para mejor garantía que se procediera a un reconocimiento facultativo. Es decir, que el mismo representante de Joaquina dice: busquemos algún psiquiatra que analice el estado mental de mi protegida, digamos. Como resultado de la pericia realizada por el médico de policía Luis Vila y el doctor Domingo Capdevila, propuesto por el tutor a cargo de Joaquina, los médicos observan un profundo estado de perturbación de la susodicha. Según consta en el expediente, sus palabras son dichas lentamente y en un tono declamatorio, tomando su rostro una expresión de fijeza notable. Aflora así un singular desequilibrio. Hay en ella una afición desmedida a la literatura. En todos estos escritos se puede notar que hay una exaltación de la imaginación que llega hasta construir un estado morboso. Esto dicen los médicos de Joaquina Alvear. Ella vive abstraída de la realidad en el mundo ilusorio que se ha forjado y padece de alucinaciones. Cree haber oído voces extrañas y en otras ocasiones ha tenido apariciones. Todas estas no son ilusiones sensoriales que revelan la exaltación de un cerebro enfermo. En virtud de su estado, la sentencia final declaró a Joaquina incapaz para administrar sus bienes y demás actos de la vida civil, por lo que se nombró a su marido, Arrotea, tutor y curador de su cónyuge. Bueno, esta señora es la que citan en forma reiterada, insistentemente, los indigenistas que pretenden echar leña al fuego con esta teoría de que San Martín era mestizo. ¿Qué tal, eh? Tremendo. Tremenda, pobre mujer, por supuesto, pero ¿cómo se basan? Hasta creen científicamente que están haciendo un procedimiento de investigación y serio. O sea, nos hacen creer a nosotros, porque ellos saben que mienten, ¿no es cierto? Usan, como Sarmiento, yo le digo Sarmiento, usan todo con el fin que ellos quieren, pero mintiendo todo el tiempo. Claro, como decía mi amigo Pizarro también recién. Qué bárbaro. Citan a una persona demente, como dando por cierto todo lo que escribió de memoria cuando se la estaba indagando sobre su salud mental. Qué bárbaro. Perdón, Luis, ¿querés que hagamos una pausa o no? Pero cómo no. ¿Sabés por qué? Así le dejamos a la gente que dijera mentalmente lo que acabas de decir. O sea, no. Tremenda calumnia contra San Martín. Ya que hablamos de San Martín, vamos a poner un amigo en común que es un gran artista, un gran decidor, un poeta, cantor, guitarrista y sobre todo un católico cabal. Porque acá en mi programa solamente trato de invitar a los que coinciden con nuestra fe católica. Así que no es posible, por supuesto, podrá venir, pero no. Nuestro programa con Lidia, ¿no? Tiene la característica de invitar a gente que piense adelante en la fe católica. Bueno, entonces ponemos a nuestro querido Lisandro Bertín, que está con Pocho Sosa era, ¿no? No, con Jorge Sosa. Ah, perdón, Pocho Sosa. Bueno, Jorge Sosa que murió hace un tiempo, ¿no? En la tierra del vino la libertad nos espera. Vamos buey, que hay que hacer de la distancia la mitad de lo que fuera. Traigo sables y fusiles, traigo pólvora y harina, traigo mi piel hecha surcos y las dos manos partidas, traigo apuro que la patria prepara la bienvenida.
Yo le dije al general: Pedro Sosa habrá de hacerlo si no me fallan los bueyes en la mitad de ese tiempo. Estoy llegando a Mendoza y siento el olor de viñedos. Vamos, buey, no se me manque, que este es el fin y el comienzo. Vamos, buey, no se detenga, carreta aguanta el repecho, que entre los yuyos del campo hay ranqueles al acecho. Vamos, buey, que el reloj me está poniendo 2 puñales en el pecho. Traigo lanzas y tacuaras, traigo clavos y maderas, traigo apuro y el apuro hace más larga la espera. Apartan el tiempo en mitades y denme la más ligera. Vamos, buey, que no nos gane la pena, que allá en la tierra del vino la libertad nos espera, la libertad nos espera. Hermoso. Iba a poner otro a la final, muy lindo, pero no lo puse porque era, bueno, lo pondremos la próxima vez. Pero una parte nomás vimos del video. Sí. La verdad que Lisandro es un gran cantor, ¿no? Y en esa cantata se le canta a Fray Luis Beltrán, a Fray Inalicán, a la India Magdalena, a los negros de la banda, los negros esclavos que fueron entregados por sus dueños para conseguir su libertad, formaron parte del Ejército Libertador. Bueno, y a don Pedro Vargas, bueno, a varios de los civiles que sin ser profesionales de la guerra ayudaron con la campaña libertadora al general San Martín, ¿no? Qué lindo. Qué bueno, qué hermoso. Bueno, seguimos con nuestro querido San Martín, ahora sí, hijo legítimo de don Juan y doña Matorras. Muy bien. Ya aprobado. Lanzar este tipo de aseveraciones, como que San Martín no era hijo de quien se dice, tiene ribetes novelescos, tiene intrigas, entonces la gente se interesa por esas cosas. Claro. De manera que quienes lo publican logran captar mucho la atención de la gente, de los lectores o la persona que le gustan este tipo de novelas, por decirlo de algún modo. Por eso se falsea la historia, pero cuando se lo hace con el padre de la patria, la verdad es que es bastante poco serio. Sí. Hay una escuela historiográfica, además, que pretende humanizar la figura de los héroes. Es un cuento eso, ¿no? Claro, bajarlos del pedestal. Eran claro, seres humanos como nosotros, eran mujeriegos, eran drogadictos. Entonces dicen mentiras, claro. Claro, y también, ¿sabés qué me hace acordar también en Italia? Cuando estudié en Roma, viste que a mí me gusta el arte, le hicieron lo mismo, hizo Caravaggio, que es un pintor que yo admiro, ¿no? Caravaggio es uno de los grandes pintores. Sí. Pero él hizo ese trabajo de humanizar inclusive a la Virgen, ahí fue una cosa, una blasfemia, ¿no? La Virgen la pone ahí en una situación muy desagradable y pone de modelo nada menos que una mujer, digamos, de la calle, como modelo de la Virgen para humanizarla y los apóstoles con las uñas bien sucias para humanizarlo. Por supuesto que a lo mejor tenían los pies de mucha tierra y todo, bueno, sí, pero esa es la tendencia en la historia también, en el arte, en la literatura. Como dice ese viejo dicho, ¿no? Que el ladrón cree que son todos de su misma condición. Claro. Sí. No son todos ladrones, no son todos mujeriegos, no son todos drogadictos, no son todos cobardes, etc. Hablando de drogadictos, también inventaron esa calumnia del opio, ¿no? Claro, San Martín tenía muchos dolores en su sistema digestivo por las úlceras que tenía, de hecho vomitaba sangre, y le calmaba el opio,
pero porque en esa época no habían otros remedios, no porque se drogaran. Era medicinal. Era medicinal. Pero está lindo para justificar la droga, de paso, ¿no? Para los drogadictos. Por supuesto. Bueno, San Martín entonces para esta escuela historiográfica era un hombre común y corriente, no era un hombre con talentos superiores. No son los líderes para ellos hombres íntegros, de conducta intachable y con cualidades sobrenaturales, los que fueron capaces de llevar a cabo cambios profundos en el devenir histórico, sino los movimientos sociales fueron los hombres comunes y corrientes, incluso con vicios evidentes, los que produjeron los hechos que torcieron el curso de la historia. Pero ocurre que San Martín no fue un hombre común y corriente, sino un líder. Claro. En un momento crucial de nuestro pasado. Y lleno de virtudes, ¿no? Era músico, además. El famoso compositor Sor, que después se volcó a favor de lo afrancesado, pero él le compuso un preludio maravilloso, porque él tocaba la guitarra también. Tocaba la guitarra. Sí, entre otras cosas. Y tenía una biblioteca impresionantemente... Y además estaba a favor de la Bandé. Totalmente a favor. En fin. Sí. Bueno, como conductor supo formar equipos de trabajo, por ejemplo, que le permitieron llevar adelante la organización del Ejército de los Andes y lograr una hazaña militar nunca vista. No nos olvidemos de sus colaboradores, como decíamos recién, que los nombramos: Álvarez Condarco, el tropero Sosa, Fray Nalicán, Fray Luis Beltrán, don Pedro Vargas, etcétera, etcétera. El mismo director supremo Pueyrredón. Todos colaboraron porque él supo convencerlos, supo mostrar el camino, supo mostrar el objetivo de su hazaña, de esa hazaña que quería llevar adelante, como era cruzar los Andes para enfrentar a los españoles en territorio chileno. Supo convencer a su cuerpo de oficiales, entusiasmarlos con esa tarea tan sacrificada, y a sus casi 5.000 soldados. Todos estaban motivados, influidos por el líder y dispuestos a dar la vida por la libertad, y eso no lo logra un hombre común y corriente. No lo logra un vicioso, como lo presenta. Otra posible interpretación de por qué lo hacen mestizo a San Martín es tratar de poner de relevancia que San Martín llega a América en 1812 para reivindicar su sangre indígena. Venía a luchar por los indios contra el Imperio Español. Eso decía, por ejemplo, Hugo Chumbita, sin ningún documento que respalde su teoría. ¿Qué dice, por ejemplo? En la conciencia del libertador, ser hijo de madre india fue una señal, un llamado irrenunciable de la sangre. Su ascendencia guaraní lo habría llenado de odio contra la España colonizadora. San Martín volvió a América respondiendo a un llamado de su sangre, movido por el deseo de reivindicar sus raíces. Esto dice Chumbita. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tomar esta actitud después de 20 años de lucha en los ejércitos del rey, donde sirvió con distinguido valor? ¿Y por qué regresaron a América tantos españoles junto a San Martín? Todos de ascendencia castiza, no indígena. Solo con San Martín en la fragata Canning llegaron al Río de la Plata 17 oficiales facultativos y de crédito, que desesperados de la suerte de España quieren salvarse y auxiliar a que se salven estos preciosos países. Veían sucumbir a la España de los reyes católicos, veían sucumbir a la España cristiana por los embates del liberalismo afrancesado, y regresan a América, como dice Aragón, vienen a América a salvar lo que queda de España. Muy bien. Inmediatamente llega San Martín y se lo hace
jefe provisorio del Ejército del Norte. A ninguno de estos hombres que llegan a América los movía la sed de venganza. Muy bien. No aburrimos más a nuestro público, pero creo que queda demostrado que San Martín no fue mestizo. Si lo hubiera sido, la historia hubiera dicho otra cosa y no tendría nada de malo, pero tenemos que decir lo que fue y no lo que nos gustaría que fuera. Muy interesante. Sí, no usar a la historia como herramienta para defender mis ideas o mi ideología. Claro. Quiero, antes de despedirme, terminar con estos versos del padre Leonardo Castellani. San Martín ha sido grande y hoy es grande su memoria, pero no basta su gloria para cubrir un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que los que escriben su historia. Así es. Muy Genial, bien. como siempre. Muy bien. Genial como siempre, ¿no? Muy bien. ¿Sabés que mientras hablabas, este odio que hay a San Martín, ¿no? De parte de las logias realistas del Perú, por ejemplo, de Bernardino Rivadavia, todos son gente, todos masones, ¿no? Sí. Las logias, los morenistas, la Lautaro, bueno, no, esa no, pero después, bueno, Chumbita, antes que vos leyeras tu artículo, yo ya lo había visto en un video y me indigné, se me hirvió la sangre. ¿Con qué cara dura para creerse? ¿Con qué desparpajo? Bueno, sí, Chumbita dice varias cosas que son revolucionarias. Son personas de un pensamiento que proviene del marxismo intelectual, digamos. Claro. Y entonces de esa visión atea y apátrida terminan defendiendo aquellos elementos que hacen de los movimientos sociales algo reivindicatorio. Siempre la dialéctica marxista está presente. En este caso, que hemos hablado en este programa, es la reivindicación de los movimientos indigenistas frente a la opresión hispánica. Claro. Sí, exacto. Sí. Así es. Qué bárbaro. ¿Cuánto daño se hace, ¿no? Bueno, sería bueno que no haya tanta estupidez, sobre todo en los programas, porque llevan a cada uno y no tienen sentido crítico, porque quizás en las escuelas, excepto buenas escuelas como la San Francisco Javier, pero son pocas, no se les enseña la historia verdadera. Bueno, tenemos una maestra acá, Lidia, ¿no? Que ya sabe también ese tema, ¿no? Bueno, pero tenemos que tener esperanza. Hay muchas escuelas, no solo acá en Mendoza, incluso escuelas que han empezado su tarea hace pocos años, sino que además en el resto del país. Esta semana visitaron nuestro colegio chicos de un colegio de Buenos Aires, de Bellavista, muy bueno. Sí, también. Fuimos a visitar el Cerro de la Gloria, hablamos de la historia de San Martín. Fuimos a visitar los restos justamente el Día del Padre, el 24 de agosto. El Padre de la Patria. El sábado pasado festejamos en Mendoza el Día del Padre. Sí, sabía. Y con estos chicos fuimos a visitar la tumba de Merceditas, que se encuentra en la Basílica de San Francisco de Mendoza. Y después se hizo un acto conmemorativo. Y después una actriz muy buena, una chica jovencita, en la Plaza San Martín, representó a Merceditas y contó su historia y la historia de su padre. La verdad que un acto muy conmovedor. Comienza diciendo: yo he nacido acá a pocas cuadras, en la calle Corrientes. Mis padres fueron José de San Martín y doña Remedios Escalada. Bueno, realmente hay mucho que hacer y mucho para hacer, pero se está haciendo en muchos lugares, en muchas escuelas, en colegios, en universidades, en asociaciones intermedias, en asociaciones sanmartinianas. Hay todo un movimiento humano, un movimiento de gente que se preocupa. Yo hice hace poco una diplomatura con una asociación que se llama Elevan,
que sí. tiene sede en Buenos Aires, donde está Yo soy amigo, ¿sabías, no? Soy amigo del presidente. Claro, Camili. Uh-huh. de Camili, claro. Bueno, yo hice esa diplomatura sobre liderazgo sanmartiniano y es realmente muy enriquecedor, muy bueno. Hay que promover esas cosas, que se sigan haciendo. Está avalado por una universidad. Y de esa manera seguir proclamando a los cuatro vientos la verdad, los valores del patriotismo, de la defensa de los orígenes cristianos de nuestra patria, defendiendo su soberanía, defendiendo a sus próceres, dando a conocer no lo que dijo en algún momento la historia oficial, sino lo que dicen los verdaderos maestros del revisionismo histórico. Lo verdadero, como en este caso don Enrique Díaz Araujo, que él siempre dijo que sus maestros fue don Julio Irasusta. Bueno, y hay más atacados. Claro. Los más atacados en la universidad, Irasusta, entre otros. Sabés que Camili, el coronel mayor Camili, lo invito siempre a mis programas. He hecho como 3 o 4 programas. Y ahora el próximo viene con él. Ajá, qué bueno. O sea, ahora como estaba enfermo, vos lo reemplazaste, usaste el espacio de él. Un buen reemplazo, ¿eh? Un buen reemplazo. No, muy bueno, muy bueno. Yo diría que fue providencial, justo. Mira, un alumno que fue alumno un ratito allá de Camili, no un ratito de unos días. Y un tema interesante. Gracias. El próximo tema que vamos a abordar, Luis, va a ser San Martín, cuestiones disputadas, con el coronel mayor Gabriel Camili. Ahora el próximo 4. Bueno, ese libro se editó, fue editado por nuestro colegio junto con la Universidad Católica de La Plata. Ahí donde lo tengo. Díaz Araujo. Claro. La viuda me lo regaló a mí, la viuda, que ahora murió desgraciadamente, me regaló un tomo, el otro lo fotocopié. Y bueno, entre las cuestiones disputadas están estos temas que hemos abordado hoy, ¿no? Claro. Si San Martín fue o no fue masón, bueno, aborda muchísimos, todos temas disputados, ¿no? Don Enrique no perdía tiempo repitiendo lo que ya habían dicho otros. No. Se metía con temas que pudieran aclarar algunas calumnias que se levantaban contra el general San Martín y utiliza ese libro en defensa para echar luz sobre estas cuestiones disputadas que de alguna manera torcían la verdadera imagen, desfiguraban la imagen del general San Martín. Claro, exacto. Así que muy buena labor la que haces vos también allá en Mendoza y en todos lados. Sí, es verdad que mucha gente está difundiendo esto y cada vez tiene que haber más. Tenemos que tener una especie de rebeldía, pero con causa. La rebeldía a favor de la verdad, no la rebeldía comunista, ¿no? Que es dialéctica, por supuesto. Y hay una cuestión muy importante que es para los jóvenes el tener que formarse, leer, estudiar. Claro. Sí. Porque, y para los viejos también, pero los que están entusiasmados en la defensa de los valores nacionales, es muy importante que lean y se formen. Un libro, miren, que les recomiendo que lean, que Luis seguro lo leyó, yo también ahora. Miren, qué hermoso. Don José y los chatarreros. Ese lo editamos en Mendoza también. Bueno, es que Don Enrique era mendocino. Aplauso para vos, entonces, sí. Me enteré que lo editaron ustedes, ¿no? Sí. Mirá qué lindo, qué hermoso, ¿no? Qué lujo tenerte vos acá, entonces. Mirá vos. Este es maravilloso. Explica por qué se le dicen los chatarreros. Bueno, lo que dijimos un poquito al principio, este hecho de querer humanizar la figura de los próceres y hacer a todos hombres comunes y corrientes. O sea, el bronce. Significa él lo asocia con la chatarra. Hacer del bronce chatarra, claro. Exacto. Entonces hay que bajarlos a estos hombres de los pedestales donde la historiografía oficial los ha elevado. Y lo bajamos con mentiras. Y claro, entonces todos estos chatarreros ahí, en cada uno de esos artículos, don Enrique va demostrando las falacias, las mentiras que se dicen sobre San Martín, esto de que tuvo amoríos en el Perú, que le era infiel a la mujer, que era opiómano, que era cobarde porque no estaba en el frente de batalla, que, bueno,
se han dicho tantas cosas difamatorias y calumniosas que don Enrique se tomaba el trabajo, que era encomiable, de tomar cada una de ellas y demostrar que no eran verdad. Era mentira, claro. Qué maravilla, ¿no? Qué trabajo maravilloso. Y cuánto nos ha dejado a nosotros en herencia, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. Hay que leer a don Díaz Araujo, ¿no? Hay que leerlo. Sí. Y además tiene libros, era un hombre distinto, como fueron los grandes intelectuales argentinos, que sabían filosofía, sabían historia, y entonces no solo opinaban de cuestiones estrictamente históricas, sino que además tiene libros con contenido claro. Por ejemplo, la crítica que le hace a la revolución, Claro. A la revolución marxista. Tiene libros escritos sobre el Che Guevara, bueno, Sí. muchísimo La guerrilla. material bibliográfico, ¿no? Hay que leer todos esos libros para abrir los ojos, y porque nos están vendiendo la Argentina, el liberalismo que hace un daño tremendo, en fin, tenemos que despertar. Dios quiere la Virgen. Bueno, solamente a través de la Virgen, siempre fue así, ¿no? A través de la Virgen se salvaron las naciones. Y no vamos a poder salvar el mundo, pero como decía esa anécdota que se la atribuyen, no sé si será cierta, a la Madre Teresa, que encontró la playa donde iba caminando llena de estrellas de mar, millones, Sí. y empezó a tomar de a una y a tirarlas de nuevo al mar. Y le dice, Sí. madre, ¿qué está haciendo? Y le estoy salvando la vida a las estrellas estas de mar que están acá en la playa. Pero hermana, le dice, son millones, no va a poder salvarlas a todas, se van a morir. Y entonces, tomando una en su mano, la Madre Teresa le dijo, esta no se va a morir, y la tiró al mar. Bueno, cada uno con su granito de arena va tirando una estrella de mar al mar para evitar que se muera. Cada uno en donde esté y como pueda. Qué lindo. Muchas Muy gracias. lindo. Muchas gracias, Luis. Entonces ahora están apareciendo los seguidores. Daniela, bueno, gracias también. Daniela, compartido, Padre Agustín, impecable programa, como siempre, saludos. Bueno, qué lindo. Bueno, Luis, te vamos a tener otro día también para que sigamos hablando de lo católico de nuestra patria, que Muchas no hay que gracias. separar. Muy bien, ¿Cómo Luis. no? Con todo gusto. Bueno, vamos a hacer una oración, como siempre, a la Santísima Virgen para dar la bendición. En el Muy nombre bien. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Con tu espíritu. Perdón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, los que escuchan también, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que viva la Santísima Virgen de Luján. Que viva. viva. Que viva. Qué hermoso. Gracias. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Qué amigo que tengo. Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.